Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que la podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés, la Casa del Libro o incluso en Amazon. Entonces en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Y también hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes o Sin el egipcio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona en febrero, a propósito del Día de Andalucía, que se hizo una exposición de carteles taurinos en la que acudió también el torero llamado Inclusero, y José Donaire actuó como mediador. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra a costa del Castillo de la Imaginación. Deciros que hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, en la Asociación Santo Ángel de Barcelona, que está en la calle Concilio de Trento 106 Bajos, José Donaire va a dar una conferencia sobre la sucesión a la corona de España y los hechos acaecidos en Cataluña durante 1714, y yo haré la presentación de mi libro La pelirroja rebelde, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. El viernes, perdón, en la Casa Andalucía de Barcelona presentaré a una escritora que se llama Estrella Ambrosio y que va a hablar de un tema muy interesante como son los niños robados, a las 6 de la tarde, y creo que va a ser una cosa bastante importante, no por mí sino por ella. Y todo aquel que quiera venir será bien recibido. La Casa Andalucía en Barcelona está en la Gran Vía 1172. Entonces, por otro lado, el sábado, el día 22, con ocasión del Día del Libro, esta semana cultural que hay, que se celebra en todos los sitios, voy a ir a la Casa Madrid, que está en Ausiàs March 37, Barcelona, y allí, pues bueno, junto con otros escritores vamos a presentar nuestros libros y vamos a venderlos en el stand que tiene preparada la Casa de Madrid. Y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y luego también hago novelas espontáneas de viva voz, como La Torre de Piedra y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablar de un tema que no podía dejar de hablar de él, porque la verdad es que me está preocupando, como es el tema del suicidio. Es decir, todos hemos visto esta semana, ayer y otros días anteriores, cómo hay gente que llega a un estado de depresión. Ya había hablado de lo que es la depresión, de lo que es el tema de la desesperanza, y que un cristiano no puede estar así, tiene que confiar en Dios, pero hay mucha gente, incluso jóvenes, y esto es muy triste, que llegan al suicidio, por lo que sea, y otras personas, por cuestiones de salud, por cuestiones de que no aguantan más, porque la vida se les viene encima y no tienen recursos, o no tienen amigos, o no tienen alguien que les apoye, llegan a este estado tremendo, ¿no? Entonces, aparte de profesionales que les pueden ayudar, que sepan que hay alguien que lo puede todo, que se llama Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, que es Dios, el Ser Supremo, y su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para dar la vida por todos nosotros y para librarnos del pecado, y precisamente para darnos un mensaje de esperanza. El reino de los cielos está cerca, no todo se acaba aquí, hay una vida eterna que nos está esperando a todos los que creemos en el Señor y en Jesucristo su Hijo, y que sepan estas personas, ya sean jóvenes o no tan jóvenes, que hay alguien que se preocupa de ellos, aparte de familiares, amigos e incluso cristianos y personas que les pueden dar la mano,
que no acaben con su vida, porque esto también es un pecado, aunque evidentemente se haga un acto de desesperación, como dijo, no me gusta decir, pero bueno, Voltaire, este escritor francés, decía que nadie se da la muerte en un acceso de razón. Pierde la cabeza esta persona y llega un momento que llega a matarse. Que por cierto, bueno, tiene un paralelismo con la eutanasia, que es cuando le quitan la vida a una persona, dicen, por razones, digamos, caritativas o razones de evitar sufrimiento, esto ya lo hemos hablado, pero el tema es más serio de lo que parece, es muy grave y que hay muchos niños, muchos jóvenes que están llegando a este estado de suicidio, no solamente aquí en España, sino en Japón, en América, en todos los sitios, por desgracia, y bueno, muchas veces los padres, muchas veces las personas que están alrededor no se dan cuenta de que este niño, esta niña, o este chico, esta chica, o esta persona que está tan mal, no tiene, porque no acude, o por miedo, o porque ya no cree en nadie, o no cree en nada. Incluso llega a meterse en sectas que les dicen que se suiciden porque van a ir a un mundo mejor. Esto también es verdad, que hay los falsos apóstoles, los falsos cristos y gente mala que se aprovecha de la debilidad de ciertas personas y que les llevan a cometer estas barbaries, estas locuras. Entonces, el profeta Isaías, a propósito de este estado de que tenemos muchas veces todos, de tristeza, de pena, sin llegar a la ansiedad y a la locura y suicidio, dice, venid a mí, cargados y afligidos, que yo os consolaré como un niño en brazos de su madre. Esto lo dijo también Cristo, venid a mí, que mi carga es ligera, mi yugo es ligero y mi carga ligera. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Ir a Cristo, acudir a Jesucristo, acudir a la palabra de Dios que os dará un consuelo y ir hacia cristianos, ir a personas que os van a ayudar, que no os van a dejar tirados, que se van a preocupar por vosotros, porque tenemos la obligación los cristianos de preocuparnos de las personas y sobre todo si vemos alrededor nuestro que lo están pasando verdaderamente mal, por lo que sea, ya sean conocidos o no conocidos. Es decir, esto es lo que menos nos tiene que importar. No nos tiene que importar que esa persona sea familia o conocido o amigo, sino muchas veces vemos extraños que no se encuentran bien y tenemos la obligación de preguntar cómo te encuentras, qué te ocurre, y esa persona tiene que abrirse y explicar por qué está en esta situación para precisamente evitar que lleguemos a esa situación de matarse, de quitarse la vida que nos dio el Señor, que es tan preciosa para Dios, que le somos tan importantes, más que las piedras preciosas, más que las perlas, más que los pájaros, más que los lirios, más que tal, y que sepáis, todos los que estéis en esta situación, que a Dios le importáis. Y que a los cristianos también nos importa la persona que se encuentre mal, pero que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada y con Dios lo podemos absolutamente todo. Todos hemos atravesado, ya lo he explicado, situaciones en las que no estamos a gusto, en las que por lo que sea no nos encontramos bien, ya sea físicamente, económicamente, porque las personas que están alrededor nuestro nos pueden dar disgustos, por lo que sea, porque no están bien de salud o por circunstancias de la vida, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos, incluso nuestros vecinos, el mismo clima que estamos respirando no es un clima bueno en ningún sentido. Guerras por acá, epidemias, problemas constantes, que si suben los precios, que si no tengo dinero, que si todos son inquietudes, que si... Entonces, el ser humano, como es autodestructivo por naturaleza, y no tenemos ninguna fuerza, sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto lo dijo Pablo. Por nada estéis ansiosos. Una persona se puede preocupar, porque sería absurdo que te viene una desgracia, te viene tal, y tienes que preocuparte. Eso se llama madurez, ¿no? Cuando llegamos a una edad, tenemos que tener una madurez, me refiero, cuando se deja de ser niño y ya estás fuera de la protección de tus padres, en ese sentido, que responden por ti, a los 17, 18 años,
o 18 años ya se es mayor de edad y por lo tanto ya se empiezan a tener unas responsabilidades, aunque no se esté casado muchas veces o no se tengan hijos, pero se tiene ya que responder ante la sociedad y ante Dios. Y esto también es una toma de decisiones que constantemente la vida nos va a poner. Hay que elegir bien a los amigos, porque muchas veces hay personas débiles que se dejan llevar por las amistades, pues por no decirles que no, porque no le quiten del grupo, tal, y va incluso cometiendo delitos porque, claro, si no le echan del grupo y se encuentra aislado y se encuentra solo. Y como nadie queremos estar solos y nadie queremos estar aislados porque no es bueno para nosotros, nos vamos metiendo muchas veces, sobre todo cuando somos tan jóvenes, estoy hablando ahora para las personas que son muy jóvenes, no tenemos esa madurez mental, no tenemos esa madurez espiritual y cometemos unos errores que con el tiempo van a ser terribles. Hoy precisamente he comentado, con una persona que tiene hijos y le dan preocupaciones y le dan angustias y le dan tal, y si no se tiene la palabra de Dios y si no se tiene un apoyo espiritual, al final no se puede aguantar. Y esta persona, si el hijo o la hija ya es mayor de edad, queda completamente liberada de todas esas responsabilidades, no solamente legales, sino también morales y respecto de Dios. Yo he hecho lo que he podido contigo, hijo mío, hija mía, y ahora eres tú el que tiene que tomar sus decisiones. Aunque vivas en mi casa, evidentemente. Esto los padres, los que son padres, lo entienden muy bien lo que estoy diciendo. Aunque los hijos vivan en casa y tengan 30 años, ya los padres no son responsables de lo que hacen los hijos. Solamente es responsable de un menor, una persona que no está bien, una persona que está discapacitada, pero todos los demás, ellos ya tienen que echar a volar, que además es bueno. Los padres los vamos a perder, no van a estar siempre detrás de nosotros, solamente te das cuenta muchas veces de lo que valen sus consejos cuando ya no los tienes en vida, por desgracia, pero todos con el tiempo tenemos que tomar una decisión y tenemos que saber por dónde vamos. Dios no va a estar siempre detrás de nosotros, Dios nos va a aconsejar, nos va muchas veces a decir cosas, pero no hagamos como Caín, que lo que quiso es huir y después de haber cometido aquel crimen horrible de matar a su hermano, encima con aquella insolencia, decirle a Dios: yo no soy el guardián de mi hermano. Él se apartó de la sociedad porque Dios lo apartó, lo convirtió en un errante y vagabundo, le envió a la tierra de Nod, que es una tierra desconocida, al este del Edén, y por lo tanto ella no pudo volver a vivir con su familia. Y esto es un poco lo que hace Dios con nosotros. Cuando somos hijos de Él, hijo mío, hija mía, dice la Biblia, no desoigan los consejos que Dios te da. No le digas a Dios: no me des consejos que ya lo sé yo hacer todo. No seamos soberbios. Es como Dios es un padre, o es como un padre que nos dice muchas veces y nos riñe, si somos hijos de Él, no somos bastardos en el sentido de que no queremos nada con Él. Dios nos aconseja y nos riñe muchas veces y a veces hasta nos castiga. Y es bueno que nos pase esto. ¿Por qué? Porque así aprendemos. Y las consecuencias del pecado, las consecuencias de lo que vamos a hacer, es decir, de nuestras malas acciones, van a tener no solamente efectos sobre nosotros, sino sobre otras personas. Por eso quería hablar del tema del suicidio, que es tremendo y que por desgracia ocurre cada día, cada minuto, cada segundo. Mueren personas porque se suicidan. No pueden aguantar más y deciden acabar con su vida. Y no se dan cuenta que lo que hacen es mucho peor que lo que tenían. Por lo tanto, acudamos a Dios, acudamos a su palabra. Él nos va a dar un consuelo, pero tenemos que pedírselo. Y recordar que Dios no nos va a dar más de lo que podemos aguantar. Pero hay que pedírselo al Señor. Lo dijo Cristo: pedir al Padre que nos dé más de lo que podéis aguantar. Todos tenemos circunstancias muy malas, las hemos atravesado todos. Todos. No hay nadie que no haya atravesado una circunstancia mala, aunque lo tenga todo.
porque la muerte de los padres todos las vamos a pasar, y todos hemos tenido padres, o todos tenemos padres. Por lo tanto, cuando ves a esa persona que tú amas, que la ves en un estado malo, esto te hace un sufrimiento y una impotencia, porque tú no puedes salvar a esa persona. Yo puedo dar un consejo como cristiana que soy y decir, acudir al Señor, pero yo no puedo decidir sobre esta persona. Si esta persona, este joven o esta chica, este chico, no quiere oír lo que yo le estoy diciendo, no quiere ir a la Biblia, a la palabra de Dios, yo ahí no tengo responsabilidad ninguna, pero sí tengo la responsabilidad de decirlo. O si yo veo a alguien, a quien quiero, que está haciendo algo que no está bien, como a mí me gusta que me digan lo que yo no estoy haciendo bien, porque yo no soy perfecta y también cometo errores. Y es mejor que me lo diga una persona que me quiere o me lo diga Dios, esto que haces no me gusta, esto que tal, para yo corregirme. Pero que sepáis que no estáis solos, y más que acudir a profesionales que también os pueden ayudar, acudir a la palabra de Dios. Primero al Padre, primero a Cristo. Porque si es un problema de salud, hay que acudir al médico. Y desde luego confiar en el Señor, que es el mejor médico que hay. Pero si esa enfermedad no tiene solución, porque es una enfermedad muy grave, tenemos que pedir a Dios que nos cure. Y si no es posible, porque a lo mejor os ha llegado la hora y el Señor no decide curarnos, ya sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, ponernos en manos del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es lo que tiene que hacer una persona que confía en Dios. Ya lo sé que es muy, muy duro, pero es así. Y el joven o la joven, o estas personas que están sufriendo y se les va la cabeza, porque se les va la cabeza cuando deciden matarse, que no lo hagan. Que no saben el mal que pueden hacer. Porque no hay marcha atrás. Eso es no tener fe, aunque se vaya uno la cabeza. Una cosa es una persona, y esto hay que decirlo, una persona que está privada del uso de razón, que tiene un Alzheimer y tal. Esto evidentemente no hay responsabilidad ninguna porque no sabe lo que hace. Pero la persona que sabe lo que hace, aunque evidentemente está bajo una presión tremenda, tiene que acudir a Dios. Es el mejor médico que hay, el Padre. No estamos solos, le importamos a Dios. Dios nos hizo, desde el vientre de tu madre te conocí, le dijo al profeta Jeremías, no estamos solos. A Dios no es un Dios que no le importe la gente. Lo que ocurre es que tenemos que acudir a Él. Es decir, Dios nos quiere tanto que nos ha dotado de esta posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal. Es como un padre, lo he explicado ya muchas veces, o una madre que quiere que sus hijos le quieran por voluntad propia, no porque le obliguen. Porque si lo obligan, no tiene valor ninguno. Eso es como un ejemplo que me acuerdo muy bien de Doug Batchelor, que es un gran predicador también, que hablaba de la diferencia que hay, precisamente por esto, por este ejemplo, de cuando se tiene un perro y cuando se tiene un robot, de estos robots que imitan a los perros, ¿no? Y el robot evidentemente va a ir hacia ti porque está programado para eso, pero no tiene un valor que puede tener un ser vivo, que te quiere por voluntad. Pues esto es lo mismo. Esto es igual. A Dios le importamos y lo importante es esto, pensar que no estamos solos y que la sociedad evidentemente tiene una obligación de ir hacia estas personas que se encuentran mal, pero por favor que estas personas acudan a otras que les van a ayudar y sobre todo si son cristianas. Esto es importante. Porque les van a dar un consejo mucho mejor que el consejo del gran profesional y gran sabio, que es la palabra de Dios. Esto es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre el tema de, por desgracia, del suicidio de estas personas que, por circunstancias las que sean,
están en un estado de vulnerabilidad, de vulnerable, de debilidad, de un sufrimiento intenso, o que a lo mejor algo que no tenía tanta importancia para ellos es terrible, y deciden quitarse la vida. Y antes de hacer una barbaridad de estas, lo que tienen que hacer es acudir a la palabra de Dios, que Dios les va a dar un gran consuelo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y se van a dar cuenta que va a haber un cambio en su persona, en su espíritu, en su mente, y van a ver la vida de una manera muy diferente. Y van a valorar ese regalo que Dios nos dio, que es la vida, pero no solamente esta vida material y física, sino una vida más importante que es la vida eterna, y que nos espera a todos aquellos que creemos en la palabra de Dios y creemos en Cristo. Y gracias por haberme escuchado.